Hola gente, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video. Estamos en nada más ni nada menos que el famoso Costco, que nosotros no hemos venido nunca. No tenemos ni idea qué hay adentro. No tenemos ni idea con qué nos vamos a encontrar. Lo que sí nos hemos encontrado con mucha gente en este viaje que lo conoce y dice que es un supermercado que enamora. Así lo han tildado. Vamos a ver los productos que tiene y los precios que nos encontramos, ¿verdad? Eso. Si no lo sabían, con Facu venimos manejando desde Argentina. Hace poquito llegamos a Cancún y hoy vinimos a conocer este lugar con unos amigos que tienen membresía porque se necesita pagar una suscripción mensual para entrar a este lugar. Bueno, Sofía, primeras impresiones, ¿qué es lo que te parece? Es enorme. Enorme y muy parecido a uno que... ¿cómo se llama? PriceSmart, pero ese lo vimos en Colombia y otros lugares. En México creo que no está. También es muy parecido porque requiere una membresía. A ver. Tenemos por acá, por ejemplo, hay ropa de marca, Donna Karen, Champions. ¿Cuánto cuestan las medias? A ver. Vienen en cantidad, mira. Por ejemplo, estas medias que son de una marca conocida salen 259 pesos mexicanos. Sí, es re barato porque pensé que son 8 pares, mira. 8 Una pares. locura. Por ejemplo, de Adidas, lo mismo cuesta, pero son 6 pares. Lo primero que vemos es como una zona de ropa, que por ejemplo hay jeans Levi's a 800 pesos mexicanos, de todos los colores. Después acá hay camisas a 459 pesos mexicanos. Tienen muchas marcas de ropa por ser un supermercado como tal, ¿no? Eso es lo que nos llama la atención. Jeans de Calvin Klein, conjuntos de ropa. ¿Qué ves acá? Como un suéter para mujer. Que sale 299 pesos. Toda esta área es de ropa, pero nosotros queremos ver qué, más la comida, ¿no? Todos nos dijeron que hay saber los precios de comida. muy buenos precios acá. No solamente hay muy buenos precios, sino que también es todo por mayoreo. Ven, por ejemplo, esta avena, es gigante. Mira lo que es 4,5 kilos de avena, sale 230 pesos mexicanos. Creo que acá debe venir a comprar la gente que tiene restaurantes y demás, ¿no? Hemos visto mucha gente que compra para la casa, ¿no? Mensual, la compra mensual grande. Claro, también puede ser. Miren, este té es un té de limón que creo que la primera vez lo probamos en Ecuador. Nesti, Té negro sabor limón, 289 pesos. todo sale 289 pesos, me parece a mí. Te dice que rinde 60 litros. A mí me llama la atención el tamaño del cloro. Por ejemplo, este sale 141 pesos mexicanos. Son enormes, enormes. Falta poquito para el cumpleaños de Facu, así que, a ver. Ya estoy viendo los precios de las tortas. ¿Esa cuánto vale? 239 creo. 2,32. A 2.32, está tremenda con las frutillas. Después también tenemos acá, esto que tiene mucha pinta, que dice pasta Alfredo, 302 pesos mexicanos. Esta comida parece más como para llevar, ¿no? El pollo listo también, 119 pesos. ¿Qué nos llevaremos de acá? Nos llevaremos la cena, el almuerzo. Son las 12 del día más o menos, ¿no? El almuerzo entonces. Ya estamos para el almuerzo. Afuera dicen que hay un patio de comidas con muy buenas promociones, así que ahí vamos a ver qué encontramos. Llegamos a nuestra parte, la panadería. 189 pesos mexicanos. Estas galletitas. Como unas cookies. Uy, están tremendas. Creo que esta me la llevo conmigo. Nutella dice. No me separan más. Ah, ¿no? Regalo de cumpleaños. Sí. Tenemos estos muffins por 89 pesos. Este para mí. Uy, mira, para mí esto es para un bar, para un restaurante. O para la heladera de la casa. 509 pesos, 24 Coca-Cola. Sí. Y las cervezas también, mira. La cerveza, tenemos un pack de 24 cervezas. Stella Artois, 729 pesos mexicanos. Ve, mira la Corona, que es muy famosa. A ver. 529 el pack. De 24. ¿Sí? Esto. Es enorme. Eso está bueno. 2 de este, por favor. Un Bacardí de 2 litros. 600 pesos. 600 pesos esta botella. Es enorme. Qué locura. Esta góndola es de todo alcohol. También, por ejemplo, acá tenemos Absolut, 289 pesos, pero es de 1 litro, ¿eh? Acá hay debate, ¿eh? Porque estamos en este pasillo que venden muchas cosas descartables. Vaso, plato, cubierto. Vemos en muchos países que llevan todo este tipo de cosas para no lavar los platos, comen y lo tiran. Yo entiendo que es una forma de ahorrar tiempo, pero para mí eso para el planeta no está tan bueno. Por lo menos en Argentina no se ve. No tengo recuerdo de haberlo visto en algún momento. Solo sí tengo recuerdo de haberlo visto así como en los cumpleañitos y esas cosas. A ver,
venden de todo, venden hasta inodoro. Es como una mezcla de supermercado, mayorista, Home Depot. Acá dice 2.600 pesos mexicanos este ventilador. A Facu le salió de señora, dijo, me encanta esto, son tupper, amor. Sí, para guardar la comida, mira, 650 pesos mexicanos. 38 piezas. Acá vienen todas, mira. Ah, acá, ¿ves? Está bueno porque acá te muestran cómo son y dice que vienen 2 de estas, 4 de la más chiquita y así. Oh, está Un espectacular. montón. Mira. Esto sí que no sé qué es. ¿Qué es? ¿Para embolsar la comida? Vos metés la comida en una bolsita y Ajá. la sella. Es más, creo que te la hace como al vacío, porque acá tiene la bomba, ¿ves? Ese sale 1850. Esto nos vendría bien para el auto, ¿no? Sí. Podemos enchufar esto a la Bluetti. Es un hervidor. 2150. Pero acá podés hacer de todo. Mira, dice carne, frijoles, sopa, huevo, yogurt. ¿Yogurt? No sé. Es un hervidor clásico como tal, tapa así a presión, pero bueno, es más digital, pero está muy bueno. Tremenda máquina para el gimnasio. Miren, para hacer de todo. Sale 6.000 pesos mexicanos. Está buena, ¿no? No me Sí, parece porque tiene nada varias caro. funciones esa máquina, no es Sí. solo brazo. Uno de estos también en el auto. 1.600 pesitos. Mira, Con portavaso y todo. Para ver el partido o para ir a la playa. la playa, la playa. Paco está buscando unas garritas más o menos de que entramos a México y le dijeron que las vendían acá. Acá tiene la foto. Estas son. Creo que son estas. Buscando a Wally, es enorme el supermercado. Lo que me llama la atención, por ejemplo, esto dice trail mix, o sea, para salir a caminar, ir a un sendero, así, miren. Ay, es re pesado. Claro, un 2 kilo y kilos. medio. Claro, 2 casi kilos. 2 kilos. Esto sale 259 pesos mexicanos y trae nueces, cacahuate, almendra, mira, trae M&M. Ahí está. ¿Chocolate trae? Ahí se ve. Si no te da energía eso, no sé. Si esto no te pone hype, no sé qué es. Yo prefiero llevarme un pancho para hacer el trekking. ¿Qué te dieron de probar? No sabe ni qué, está probando. Es pan con Biscoff. ¿Qué es? ¿Como una mantequilla de maní? Sí. Ajá, ¿está rico? A ver. Está bueno. A ver. Está buenísimo. ¿Esto para desayunar con mate? Creo que voy a pasar de nuevo y voy a sacar otro. Hola, yo soy nuevo acá. 1 kilo. Sí. 1 kilo. Parece chiquito, pero es un montón esto. 119 pesos. Ujú. Mermelada de fresa orgánica, 185. Mira que este frasco. Enorme. Miel de abeja líquida, 269. Está pegado. Ah, se ve que se chorrió. Ah, está pegado, pero Bueno, es enorme. Déjalo ahí. 2 Tremendo. kilos, Es gigante. Me intriga cómo será la zona de, por ejemplo, shampoo, crema de enjuague. Oh, esta, mira. Maple, sirop. Esto es de Canadá, dice, ¿ves? 239 pesos mexicanos. Este está buenísimo. Para unos panqueques. Como viene todo a lo grande, por ejemplo, vienen 2 cafés, Nescafé, por 389. Y después tenemos este también, que dice 600 tazas. Mira, no lo puedo sacar de lo grande que es. Vale 605 pesos mexicanos. Un pote de leche en polvo, mira lo que es. Es gigante. ¿El café? Acá tenemos café de Starbucks. Yo Como quiero ese. las cápsulas son. ¿Este Yo si querés no vos? llegamos a este no me llevo. 549 pesos mexicanos y viene 7, creo, ¿no? Sí. De cada una. 7, 7 y 8 y 8. Ajá. Estas son las cremas, el Coffee Mate. Ah, encima vienen de a 2. 309. Es crema en polvo. A mí me sí. gusta. Facu todo lo que es así artificial no le gusta. No, yo prefiero algo más natural. Esto sale 309 los dos. Mira las mayonesas. Kirland. Kirland. Este es como la marca del Costco, ¿no? La Porque- marca que te gusta a vos de las barritas. ¿Será de Costco? Sí, porque ¿Grande? en todos los pasillos hay de esta marca. Ah, no sabemos. 140 pesos mexicanos. Mira estos jalapeños acá. ¿Algo que te gusta a vos? 100 pesos. ¿Pican esto? Jalapeños enteros, 100 pesos. La verdad que no lo sé. La gente de México no sabrá decir si esto es picante o no. Son enormes. Y mira, tremendas aceitunas a 490 pesos mexicanos. ¡Ay, qué felicidad esto! Mira, levantala que yo no puedo. Miren, yo soy fanática de choclo, gente, perdón. Cuando yo la conocí a Sofi, lo único que tenía en la casa era choclo. Dice que olía a choclo, no, ella ya está exagerando. Había olor a choclo en el departamento, no les miento. 239 pesos, miren lo que es esto. Ahí Casi dice. 3 kilos casi.
Wow. Esto sí que no sé qué es. Y Facu dijo, esto es ghee. No tengo idea qué es. Manteca clarificada. Manteca clarificada es como la manteca, la pones en la sartén y la cocinas hasta que se hace líquida y ahí después te queda esto. Ajá. El ghee. Ah, no tenía idea. Bueno, nos lo estamos llevando. Sí, no, lo voy a devolver. Aceite comestible de puro coco, 300 pesos mexicanos. Y acá tenemos todo lo que es postres ya listos, ¿no? Bueno, estos son helados, 18 paletas de helado. Es verdad que tenemos la marca que decís, Kirland. Sí, está en todos lados esa. Esta debe ser la marca del Costco para mí. Esta sale 270 pesos mexicanos. Y por ejemplo, acá tenemos unos postres, 72 waffles. ¡Qué locura! 275 pesos mexicanos. Eso está bueno para desayunar, ¿no? Unos waffles con maple, bien rico. ¿Qué más viste? ¿Tajín? Sí, es helado con tajín. Ay, no. Porque acá en México se consume mucho lo que son las cosas con picante. 270 pesos mexicanos. Son como paletitas heladas con tajín. Debe estar bueno, ¿no? A mí no me gustaría. Mira, dumplings. Dumplings al vapor con pollo y vegetales. Eso es como muy oriental, ¿no? Es muy oriental el dumpling. Sí, 250 pesos. Dios mío, nunca probé eso. Y mira, la pizza Kirland. Ah, a ver. Che, debe ser rico todo esta marca, porque nosotros probamos las barritas nomás y estaban Sí, buenísimas. vale. 4 pizzas son 219 pesos. Hoy miren qué lindo este acondicionador de Pantene. 185 pesos mexicanos, trae 1,20 litros, o sea. ¿Qué estás tomando ahí? Me dieron para probar un té, se ve verde, dice estilo Dubái, es un latte, se prepara con un polvito, a ver. ¿Es como un matcha o no? No sé, nunca probamos matcha. A ver. Por el día matcha y por la noche. Tequila. ¿Ah? Este está rico. ¿Está rico? Sí, Mira, a ver. no sé cómo es el matcha, pero sí es así. Mira, mostrarle a la gente el color. El color no te llama mucho la atención, pero está bien rico. ¿Había más? Sí, tenés que ir a pedirle a la señora. Tenemos un dilema en esta góndola. Por ejemplo, yo estoy viendo este pan con queso, que sale 239. Y Facu encontró una tortilla de papa. Wow, Patata. Porque así le dicen los españoles, tortilla de patata. Pero es tortilla de papa. Porque la tortilla se inventó en Argentina. Bueno, 175 pesos mexicanos. Acá tenemos postre 3 leches, también muy típico de esta zona del mundo. Y acá tenemos macarrones con formas de corazón, 159 pesos. ¡Qué tierno! No, empanadas argentinas. Se pone cada vez mejor esta De góndola. Tucumán. Mira, 300 pesos. ¿Y cuántas La caja. vienen? 12 piezas, dice. 12 piezas. No, 12 no. ¡Wow! Parece un poco caro, pero bueno. ¿Serán tucumanas? Estos ravioles, por Dios, de espinaca y queso. Mirá el tamaño y la forma que tienen. Con crema nomás esto, ¿ah? Y va. Con crema y queso por 249 pesos mexicanos. Lo bueno de acá es que se ve la gente cómo cocina todo para que vean que es fresco. Estos sándwiches tienen una pinta. 209 pesos mexicanos. Está bien ese, ¿no? Son 3. Y allá también vienen 4 hamburguesas por 341. Acá estuve viendo estos precios. La gente de Argentina que esté viendo este video me sabrá decir. Yo desconozco los precios actuales. Pero miren, 1,4 kg de carne para milanesa. ¿Ven? Así. 503 pesos mexicanos. Lo bueno de este supermercado es que hay varios puestos para probar, un montón. Por ejemplo, acá hay una chica y ahí ya hay otra. Como los productos que están en la góndola. Obviamente Facu ya se comió lo que era. ¿Qué te dieron de probar? Era como una barrita de arroz con sabor a cangrejo, decían. ¿A cangrejo? No, mira acá. Mole. Mole en balde de 4 kilos. Esto sí que es bien mexicano. No sé si así industrializado, pero el mole súper sale 450 pesos mexicanos. Mira lo que encontré por acá. Un mini jacuzzi. Dice Arctic Ice. Ah, es para hielo, me parece. Es para hielo, ¿verdad? No sé, pero ¿cómo van a poner hielo ahí adentro? Y pero, no, mi amor, pero esos que ponen el hielo y la gente se mete adentro. Ah, entiendo. Para mí es para eso, porque dice Salud Pa Arctic Ice. Sale 3.000 pesos mexicanos. Y para mí sí es esas piletas de hielo, porque al lado tenés una de sauna, ¿ves? Ah, esta parece la carpita nuestra. Sí. No más que es más gruesa, también sale 3.000. Es enorme el lugar, puedes estar toda la tarde acá. Sí. Y con toda la comida que te dan para probar, Paco dice que puede venir a almorzar acá. Eso lo dijiste vos. Yo. Miren, hasta una tabla de surf venden. 2.000
200 pesos mexicanos. Vamos a ver un poco el precio de la tecnología, por ejemplo. Los Samsung Galaxy, este que es el último, que es el S25, sale 32.000 pesos mexicanos. Los relojes, el Samsung Galaxy Watch, el 8, sale 6.400 pesos mexicanos. Acá tenemos los iPhone, el 17 Pro Max, 30.899 pesos mexicanos. El 17 Pro, 28.399. Y el 16, ya este es un anterior, 17.400 pesos mexicanos. El televisor Sony de 65 pulgadas sale 13.000 pesos mexicanos. Qué tierna esta heladera vintage. Mira, ay, a ver, abrirla, me intriga mucho. ¿Se puede abrir? Nos van a echar. Por dentro es como normal. Y miren esta. O sea, parate al lado para que vean el tamaño de la heladera. Si te querés esconder, por ejemplo, entra alguien a tu casa y te querés esconder dentro de la heladera, podés. No te digo yo que nos van a echar del supermercado. ¿Qué haces? Estoy probando un producto que puedo llegar a comprar. No me van a echar. ¿Cuánto así que está ahí? Un ratito. Ahora creo que vamos a ir al famoso patio de comidas también que hay acá en Costco, que dicen que hay muy buenas ofertas. A ver con qué nos encontramos, porque ya son las 3 de la tarde. No puedo creer con razón tenemos hambre. Salmón ahumado te dan de probar acá. ¿Está bueno? ¿Cuánto sale? 500 Está buenazo. pesos. Esto es otro nivel de pescado. Salmón de probar. Y acá tenemos a nuestros amigos Pablo, Danay, somos Vita, que nos están recibiendo en su casa y nos vinieron a hacer el tour por el Costco. Y venimos a comprar cosas totalmente innecesarias. Nos vamos a comer nomás y a ver las promociones del patio de comidas que dicen que están buenísimas. Puede ser que encontremos lugar, mira. Ah, bueno. El calor que hace acá afuera. Lo que se hace primero es ordenar acá y después se retira allá. Está un poco caótico el lugar, hay mucha gente. Acá tenemos salsa, jalapeño, cebolla. Tenemos entendido que la gaseosa también es refill, es decir, que no se puede servir más de una vez, las veces que quieran. De hecho, acá está la máquina, miren. Las promociones son todas con refresco. Por ejemplo, tenés hot dog, 35 pesos con el refresco incluido. Calzone, 99 pesos, todo con el refresco incluido. La pizza sale una rebanada 50 o 225 la pizza entera. Si querés comprar solamente el refresco vale 15 pesos mexicanos y los helados van desde los 45 pesos. Ese es el menú que hay. ¿Qué compraste, Mon? 2 hot dog, como le dicen acá, 2 panchos con 2 refrescos. Salió 70 pesos mexicanos, ¿no? Económico. La verdad que el tamaño del pancho está bueno. Es grandote y ahí le pusimos todas las salsas. Bueno, acá los chicos se compraron una galleta, como una cookie, ¿no? Que dice que es para compartir, porque si no, las consecuencias pueden ser muy grandes. Acá estamos... Hasta plufa, si no. A ver, chica. Una mezcla, a ver. Miren todo el chocolate que tiene. Me siento intimidada con las dos cámaras. No, está buenísima. Muy mantecosa. Muy rica. Es enorme. Esa sale 40 pesos, ¿verdad? Una vez nos comimos una, casi nos morimos. Te recomiendan comer una entre dos, porque una cada uno... Hasta ahí llegó el video del día de hoy, gente. Ya saben que nos pueden seguir en Instagram como @disfrutandoelcamino. Para no perderse nada de esta aventura, y si se quieren suscribir al canal, se vienen más videos de Cancún, ¿eh? Como siempre les decimos, los queremos un montón y nos vemos En el próximo video. Chau, chau.